están? Bienvenidos a su canal de Eli Conrib. El día de hoy les traigo esta opción de tejido, una blusa que vi en Pinterest que está tejida del mismo modo de la parte de arriba, que es canesú con este punto caladito a crochet, y de la parte de abajo la blusa de Pinterest está tejida a 2 agujas. No lo tejemos a 2 agujas, pero estamos tejiendo en un punto muy cerradito que es puntos altos y después una vuelta de puntos bajos para que la puntada quede muchísimo más cerrada. Entonces esta blusa de Pinterest está tejida de manga larga, aquí la tejemos de manga 3/4, pero es la misma puntada si la quieren tejer de manga larga. También estamos trabajando con hilos omega, estamos utilizando una de mis hilazas favoritas que es Armonía. Esta hilaza la verdad que me gusta muchísimo, es muy suave, es de algodón, tienen un montón de colores, no es nada calurosa. La verdad que para este tiempo que está haciendo mucho calor puedes traer una blusa tejida con hilazas Armonía y siento que no te da calor, la sientes muy cómoda. Este es uno de esos tejidos que la verdad lo sientes muy bien para llevar todo el día, así de que estamos trabajando con esta hilaza, un color como un rosa Barbie, la verdad muy bonito. Y también estamos trabajando con 400 gramos de material. Los invito a compartir el video, a darle like y a suscribirte al canal si es que te gusta el contenido que realizamos aquí y ser parte de la familia de almas tejedoras aquí en Eli Conrib. También tenemos Facebook, Pinterest, Instagram, en donde les publico un montón de cositas acerca de los nuevos proyectos, los hilos que vamos a estar usando. Les doy una adelantadita de las puntadas casi todos los días, así de que los invito también a mis redes sociales. Y pues ahora sí vamos al paso a paso de nuestra blusa tejida a crochet. Para realizar este proyecto vamos a estar trabajando con hilazas Armonía de hilos omega. Este es 100% algodón mercerizado. No sugiere trabajar con un gancho del número 4 milímetros. Este es en el tono rosa y contiene 100 gramos que equivalen a 300 metros y a 328 yardas. También voy a estar trabajando con un gancho, aquí ya no se le ve, pero es del número 3.5 milímetros. Para empezar a tejer esta blusa vamos a empezar por la parte del cuello, así de que vamos a hacer este puntito que vamos a tejer a continuación, lo vamos a tejer en número par. Vamos a iniciar con 4 cadenitas. En la cadenita número 1 vamos a tejer un punto alto de 3 sacadas. Sacamos por el primero, luego por el segundo y luego por el tercero. Tejemos 1, 2, 3 cadenitas y vamos a meter nuestro gancho aquí en estos 2 hilitos y tejemos de nuevo un punto alto de 3 sacadas. 1, 2 y 3. Y repetimos 3 cadenas. En estas 2 cadenitas que se nos forman aquí vamos a tejer punto alto de 3 sacadas. De este modo vamos a trabajar. Este va a ser nuestro inicio y tenemos que formar par. Tenemos que formar de este motivo que sea un número par. Aquí por ejemplo llevo 3, tenemos que ir formando de este modo hasta que demos la vuelta completamente al cuello, cerramos. Y dependiendo qué tan escotada la vayan a querer, si la quieren muy cerrada, un poquito más abierta, pues ya ustedes van a decidir qué tantos puntos van a agregar. Bien, aquí terminé de tejer todos los motivos que necesito y puse 54 motivos. Ahora lo que vamos a hacer es que aquí, antes de cerrar esta vuelta, como tenemos que trabajar en esta parte de en donde pusimos los puntos altos, pues me voy a ubicar aquí en este último punto alto con un puntito deslizado aquí dentro y voy a tejer 5 cadenas, 3 para nuestro punto alto y 2 cadenitas de separación, y en este mismo punto y vamos a tejer un punto alto de 3 sacadas también. Tejemos una cadenita y en el siguiente arquito vamos a tejer un punto bajo, una cadena, y en el siguiente arquito vamos a repetir nuestro punto alto de 3 sacadas, 2 cadenas y punto alto en ese mismo punto. Tejemos una cadena en el siguiente punto, en este de aquí, punto bajo, una cadena, y en el siguiente arquito punto alto de 3 sacadas, 2 cadenas
y punto alto. Y de este modo vamos a repetir toda la vuelta. Bien, miren, aquí terminé de tejer. Si estamos tejiendo con número par, pues nos tiene que quedar aquí solamente una, que es en donde vamos a poner nuestro último punto. Así que tejemos una cadena, aquí tejemos un punto bajo, una cadena, y ahora sí nos vamos a ir hasta al inicio. De las 5 cadenitas que tejimos, en la cadenita número 3 vamos a tejer un puntito deslizado. Al final, esta colita que sobra aquí la vamos a unir a este puntito, al número 3, para hacer que esto quede completamente cerrado. Para la vuelta que sigue nos vamos a deslizar a este espacio de 2 cadenas de nuestro punto de V y vamos a repetir aquí 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este mismo punto tejemos un punto alto. Ya saben que el punto alto es de 3 sacadas. Tejemos 2 cadenas en el siguiente punto de V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. En el siguiente punto de V, nuestro siguiente punto de V. Como ven, esta vuelta es súper sencilla de realizar. Es punto alto, es punto de V sobre cada punto, separado por 2 cadenas. Así vamos a tejer toda esta vuelta. Aquí llegué al final de la vuelta. Vamos a cerrar con 2 cadenitas y punto deslizado en la cadenita número 3. Vuelta que sigue, vamos a repetir la vuelta número 1. Nos deslizamos a este espacio de V y tejemos 5 cadenas. Y en ese mismo punto, punto alto. Y tejemos exactamente lo mismo, una cadena, punto bajo, en el espacio de 2 cadenas tejemos nuestro punto bajo, una cadena y repetimos aquí nuestro punto de V encima de nuestro punto de V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Como ven, son muy sencillas las vueltas y tejemos exactamente lo mismo, cadena, punto bajo, cadena y punto de V. Así vamos a tejer toda esta vuelta. Aquí llegué al final de nuestra vuelta. Vamos a tejer una cadenita, punto bajo, una cadenita y punto deslizado en la cadenita número 3 de las 5 que subimos. Ahí está. Vuelta que sigue, vamos a empezar a hacer aumentos para que nuestro canesú vaya abriendo. Así de que aquí vamos a tejer 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos en ese mismo punto. Ahí está. De este modo vamos a hacer ahora un abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos en ese mismo punto. Vamos a tejer ahora 1, 2, 3 cadenitas y en el siguiente punto de V vamos a repetir ese mismo punto. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en ese mismo lugar. Y repetimos 3 cadenas y en el punto de V tejemos de nuevo nuestro abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en ese mismo punto. 3 cadenas y así vamos a ir tejiendo toda esta vuelta hasta llegar al final. Aquí llegué al final de mi vuelta. Vamos a tejer nuestras últimas 3 cadenitas y punto deslizado en la cadenita número 3. Y vuelta que sigue vamos a estar repitiendo de este modo esta vuelta, esta que acabamos de tejer y la que vamos a hacer ahorita, unas 2 o 3 vueltas y ya después vamos a agregar en esta parte de aquí, en vez de 3, 4 cadenitas y así nos vamos a ir hasta tener el tamaño del canesú que necesitemos. Nos vamos a deslizar al siguiente punto alto y al siguiente punto en donde tenemos las 2 cadenitas. Subimos con 3 cadenas y repetimos punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos en este mismo punto. De este modo y tejemos ahora 2 cadenas, punto bajo en el espacio de las 3 cadenitas,
2 cadenas y en el punto de las 2 cadenas de este abaniquito repetimos nuestro abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y nuestro siguiente abanico. Como ven, tejer estas vueltas es súper sencillo, así nuestro canesú va a ir abriendo. Entonces la vuelta que sigue a esta es repetir la anterior, que es el abanico, 3 cadenas, abanico, 3 cadenas. La vuelta que sigue es exactamente esta. Vamos a tejer de este modo, yo creo que 2 vueltas más, esta y otras 2, y cambiamos. Ahora en vez de tejer 3 cadenas vamos a tejer 4, y aquí en vez de tejer 2 cadenas pues vamos a tejer 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y el abanico. Miren, aquí terminé con estas 2 vueltas, tejí 2 vueltas con ese, así como les comenté, con 3 cadenitas, mis 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y el siguiente abanico. Y como ven, esto pues empieza a abrir, empieza a tomar forma más como de canesú. Y ahora lo que vamos a hacer es que ya vamos a tejer solamente con 4 cadenitas, y ya sí vamos a tejer hasta llegar a lo que viene siendo la parte del busto, porque este canesú no va del busto para abajo, sino justamente en donde empieza el busto es en donde vamos a dejar de hacer esto y empezar a tejer la siguiente puntada. Pero entonces aquí ya vamos a continuar con 4 cadenitas, así que nos deslizamos aquí y aquí vamos a tejer 3 cadenitas, punto alto, 1, 2, 2 cadenitas y 2 puntos altos en el mismo punto, y tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas, y hasta en el siguiente abanico repetimos nuestro abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. 4 cadenas y acá nuestro siguiente abanico. Como ven, aquí ya vamos a empezar a abrir aún más nuestro canesú, así de que en la vuelta que sigue aquí ya no vamos a tejer 2 cadenas punto bajo, sino que vamos a tejer 3 cadenas punto bajo, 3 cadenas y el abanico. Como ven, aquí esta es la blusa, pero no es exactamente igual porque esta parte de arriba está tejido de tipo crochet y todo este resto está tejido con 2 agujas. Pero como no vamos a tejer con 2 agujas, sino que vamos a trabajar puntos altos en toda esta parte de aquí, pero este pues sí se puede hacer del mismo modo como está tejida esta. Y como ven aquí, esta parte que viene siendo esta, está tejido con un hilo muchísimo más grueso, por eso aquí solamente se ven 1, 2, 3, 4, como 6 vueltas nada más, pero es un hilo muchísimo más grueso. Así de que, como ven aquí, está tejido hasta arriba del busto y desde aquí empiezan a tejer esta parte. Así de que vamos a tratar de hacer lo mismo. Voy a tejer ya el largo de mi canesú hasta llegar hasta esta parte de mi busto, que es arribita del busto, hacer la separación de la sisa y comenzar a tejer toda esta parte. Entonces, para hacer eso, por eso es que hay que ir aumentando un poquito más para que el canesú pues ahora sí quede un poquito más amplio. Y voy a seguir tejiendo de este modo y nos vemos enseguida. Bueno, miren, aquí llegué al final, tejí mis últimas 4 cadenitas y punto deslizado en la cadenita número 3. Aquí sí se nos pasa un poquito porque como la blusa original, la que les mostré hace rato, están tejiendo con un hilo muchísimo muy grueso, pues creo que con 4 vueltas ya llegarías a la parte que necesitas. Pero como aquí ya estamos trabajando con un hilo muchísimo más delgadito, si se nos pasa un poquito abajo del busto pues no importa, no pasa nada. Así de que ya aquí vamos a continuar con lo mismo, nos deslizamos y tejemos nuestro abanico, 3 cadenas, punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo punto. Y ahora vamos a tejer 1, 2, 3 y punto bajo, 1, 2, 3 y aquí nuestro siguiente abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, 3 cadenas,
punto bajo, 3 cadenas y nuestro siguiente abanico. Y así vamos a ir tejiendo ahora. Esto, como ven, pues ya cada vez va abriendo más. Así vamos a tejer ya de esta manera con 4 cadenas y aquí con 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. La vuelta que sigue es el abanico y 4 cadenas, abanico, 4 cadenas, hasta que lleguemos al tamaño que necesitamos y que abarque lo necesario para nuestra sisa. Bueno, miren, aquí ya terminé de tejer lo que necesito para llegar a donde les comenté del busto, en donde tenemos 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, el abanico. Es mejor terminar ahí para hacer mejor la separación de la sisa, y como lo más probable es que cuando tejamos esto todavía no lleguemos a la medida que necesitamos de nuestra sisa, lo que vamos a hacer es que vamos a tejer unas cadenitas. Por ejemplo, yo aquí voy a dejar 6 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la parte de atrás. Así de que voy a, esto está muy pequeñito, no cabría en mi sisa, pero voy a agregar cadenitas desde este punto hasta el punto de aquí para que esto abra y pues ya nos quede muchísimo mejor. Entonces aquí en donde yo me quedé voy a cortar mi hilo en esta parte de aquí. Vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar el hilo. Voy a cortar mi hilo y vamos a empezar entonces, por ejemplo aquí, que es en donde yo voy a trabajar, voy a dejar yo de mi sisa 6 motivos, 1, 2, 3 y 3 de atrás. Así de que en este espacio de aquí voy a formar unas cadenitas que vaya de aquí a acá para que sea muchísimo más fácil empezar a tejer el siguiente motivo. Voy a fijar con una cadenita y voy a tejer 1, 2, 3, 4. Voy a poner 20 cadenas, ¿ok? Vamos a trabajar con múltiplos de 4 para agregar nuestras cadenitas. Y en la parte de atrás voy a fijarlo con una cadena, voy a jalar y voy a cortar el hilo. ¿Y por qué voy a cortar el hilo? Pues porque también tengo que hacerlo del otro lado de mi sisa y ya ahí podemos empezar a trabajar sin cortar el hilo. Pero ya tenemos que tener preparada esta parte de aquí. Entonces aquí tengo 20 cadenitas y ya con estas 20 cadenitas lo que viene siendo de la sisa pues ya me quedaría perfecto. Ya si ustedes sienten que de lo que ustedes están tejiendo está muy pequeño, pues pueden agregar más cadenitas o menos cadenitas para que les quede bien, pero en mi caso con 20 cadenitas es más que suficiente. Y lo mismo voy a agregar de este lado, voy a agregar tengo mis 6 abanicos, 1, 2, 3 y de atrás 4, 5, 6, así de que aquí en el punto bajo voy a agregar mis 20 cadenitas. Y aquí ya podemos trabajar. Aquí tengo ya mi otro lado de la sisa con mis cadenitas. Esto ya me quedaría perfectamente bien para mi sisa. Así lo que vamos a hacer ahora es que ya vamos a trabajar toda la parte del cuerpo por todo el borde, y aquí ya tenemos lista la línea de cadenas para cuando estemos en esta parte pues ya podemos tejer sobre esa línea de cadenas. Bien, entonces ahora nos vamos a deslizar hasta este abanico de aquí para que se nos haga más fácil empezar las vueltas, inicios y finales. Así de que aquí me voy a deslizar y aquí también para llegar en medio de nuestro abanico, y aquí vamos a tejer 3 cadenas y punto alto, 2 cadenas y nuestros 2 puntos altos, y vamos a tejer 5 cadenas. Aquí ya vamos a tejer 5 cadenitas y en el siguiente abanico repito nuestro abanico. Tenemos que dejar preparado lo que viene siendo esta parte con esta línea de cadenas para ya en la siguiente vuelta tejer lo que viene siendo solamente puntos altos encima de puntos altos y poder seguir con nuestra puntada. Y de nuevo aquí 5 cadenas y hasta aquí nuestro siguiente abanico. Así lo voy a hacer hasta que lleguemos a la línea de cadenas de nuestra sisa. Aquí tengo mis 20 cadenitas, esta es la parte de la manga de la sisa, así que esa ya no vamos a tejer nada aquí. Y aquí ya estoy sobre mis 20 cadenitas, así de que vamos a pasar todos estos puntos. Y aquí en esta primer cadenita voy a tejer mi siguiente punto de abanico.
en la primer cadenita de las 20 que tejí, o en el caso que ustedes hayan tejido más o menos cadenitas, en el mismo primer punto. Tejemos 5 cadenas. Vamos a pasar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en la número 7 voy a tejer mi siguiente abanico. 5 cadenas. Vamos a pasar 6 puntos en la parte de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí en la número 7 voy a repetir el mismo abanico. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí en este puntito vamos a formar nuestro último punto. Y ya vamos a continuar tejiendo nuestros puntos de abanico sobre punto de abanico. Aquí solamente estábamos tejiendo sobre las cadenitas, y aquí pasábamos 6 cadenas, porque también recuerden que en esta parte de aquí tejíamos 3 puntos de cadena, punto bajo y 3 puntos de cadena, así que por eso pasábamos 6 puntos y en la séptima tejíamos nuestro abanico. Entonces así me quedó a mí de esta parte, me salió 1, 2, 3, 4 abanicos, así que del otro lado pues también me tienen que salir los mismos, y tejemos de nuevo nuestras 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí encima nuestro siguiente abanico. Así ya voy a tejer de este modo hasta que llegue al siguiente lado de la sisa. Bien, miren, aquí llegué de nuevo a la parte de mis cadenitas, a las 20 cadenitas que agregué, así de que voy a tejer exactamente lo mismo que tejí del otro lado. Mis 5 cadenas, y empezar a tejer desde este primer punto mi abanico y tejer lo mismo. Pasar 6 cadenitas en el punto número 7, tejer el siguiente abanico, así lo voy a tejer también de este lado. Bien, miren, aquí llegué al final, tejí mis últimas 5 cadenitas, me salieron del mismo modo 4 abanicos en la parte de las 20 cadenitas, y nos vamos a pasar aquí con punto deslizado en la tercera cadenita que subimos al inicio. Ahí está. Ahora sí, vuelta que sigue, en este mismo punto ya no vamos a tejer, ya no nos vamos a deslizar, porque el punto que sigue simplemente son puntos altos por todo el borde, así de que vamos a tejer 3 cadenas en el siguiente punto de V. Aquí en este siguiente punto vamos a tejer otro punto alto en el siguiente punto de V. De 3 sacadas vamos a trabajar. En estas 2 cadenitas vamos a tejer 2, 1 y 2, y de nuevo aquí pues 2 puntos altos también, 1 y 2, y aquí tenemos 5 cadenitas, pues voy a trabajar 5 puntos altos, un punto alto por cada una de las cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5, y vuelvo a repetir exactamente lo mismo, 2 puntos altos, 1 y 2, 2 adentro y 2 encima de los 2 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y vuelvo a repetir los 5 puntos altos encima de las 5 cadenitas. Así voy a tejer toda esta vuelta hasta llegar aquí al final. Bien, aquí llegué al final de la vuelta, tejí un puntito deslizado en la cadenita número 3, y ya para todas las vueltas que vamos a tejer hasta el largo que necesiten su blusa, vamos a tejer aquí una cadenita y un punto bajo, y vamos a tejer un punto bajo por todo el borde de los puntos altos que acabamos de tejer. No hay que apretar el punto, porque si lo apretamos el tejido puede que se vaya haciendo un poquito más justo y más justo, así de que súper flojitas súper flojitos los puntos bajos. Y ya que terminemos esta vuelta vamos a seguir con una vuelta de puntos altos, un punto alto sobre cada uno de los puntos y después la vuelta de los puntos bajos. De este modo nos vamos a asegurar que los puntos altos se vean completamente derechitos uno encima del otro. Bien, aquí llegué al final de mi vuelta, tejí toda la vuelta de punto bajo, llegamos aquí al inicio
o más bien llegamos aquí al final y vamos a tejer un punto deslizado en la primer cadenita, también con un puntito deslizado. Y la vuelta que sigue pues es tejer exactamente la misma de abajo, 3 cadenas y un punto alto sobre cada uno de los puntos que acabamos de tejer. Y la vuelta que sigue es una vuelta completita de puntos bajos y después esta de puntos altos y después puntos bajos, y así vamos a ir tejiendo hasta que tengan el largo de la blusa que necesitan. Yo voy a seguir tejiendo de este modo y nos vemos enseguida. Bueno, miren, aquí ya terminé de tejer lo que viene siendo todo lo que necesito para el largo de mi blusa. En total, desde la parte de aquí de arriba hasta aquí abajo, le di 27 vueltas de puntos altos, pero pues teniendo en cuenta que también le dábamos la vuelta del punto bajo después de la vuelta de los puntos altos, ¿ok? Entonces ahora ya en la parte de abajo simplemente le dejé con el punto bajo, es lo único que vamos a hacer. Y aquí ya me adelanté y terminé una manga. Esta manga es 3/4, no la quiero muy larga porque pues aquí está haciendo mucho calor y pues también de manga larga pues no la voy a usar si la hago de manga larga. Pero aquí ya me adelanté a tejerle esta parte, es el mismo punto de la parte del canesú. Así de que voy a empezar con la manga, porque sé que aquí en el canal les gustan mucho las blusas con manguita. Vamos a empezar de la parte de aquí de abajo. Aquí es en donde yo tengo mis cadenitas. Recuerdan que agregamos cadenitas y pues vamos a tejer en este punto, es en donde me voy a enganchar aquí. Me voy a enganchar aquí. De hecho así yo me probé la blusa sin haberle hecho lo que viene siendo la manga, y también queda muy bonita porque con el canesú no queda así de manga súper corta, sino tiene una caidita en el hombro muy, muy bonita. Pero le quise agregar un poquito de manga, así de que aquí, y vamos a empezar con 3 cadenitas y en ese mismo punto vamos a hacer nuestro abanico. Vamos a tejer exactamente el mismo punto que hemos estado tejiendo en la parte del canesú. Aquí está mi abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y voy a tejer 4 cadenas porque recuerden que nos quedamos con 4 cadenitas en el canesú, y voy a tejer un aproximado de 5 vueltas con este punto. Para de ahí, en vez de tejer 4 cadenas, voy a agregar 3 cadenitas para hacer la manga más delgadita de la parte del brazo. Punto, así lo voy a tejer. Llego aquí, tejo mis 4 cadenas, después aquí 4 cadenas y en el siguiente abanico. Así voy a tejer toda esta vuelta. Bien, miren, aquí llegué al final de la vuelta. Aquí tengo un abanico y tengo uno aquí, pero aquí si hago mis 4 cadenas esto va a quedar demasiado, va a quedar como así. El punto va a quedar así muy amontonado, así de que aquí lo que voy a hacer es que no voy a tejer las 4 cadenitas, sino que me voy a pasar aquí directamente en la tercera cadenita con un punto deslizado y voy a reducir un abanico. Y para eso, para reducir el abanico, pues aquí voy a agregar 2 puntos altos, aquí 2 puntos altos, y voy a formar un abanico en la parte de arriba en vez de 2. Si ustedes no tienen ese problema, simplemente tejen normal su punto de abanico, 4 cadenas, punto de abanico y ya. Pero aquí, como tengo muy amontonado este punto, simplemente voy a agregar aquí 2 puntos altos y al finalizar la vuelta aquí también voy a agregar mis 2 puntos altos y mis 2 cadenas, y aquí con un punto deslizado para formar un abanico en vez de 2. Y ahora sí tejemos 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y nuestro abanico. Como ven, es muy sencillo de tejer, es la misma vuelta de la parte del canesú. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y el abanico. Bien, miren, aquí llegué ya a lo que viene siendo la parte en donde voy a hacer solamente un abanico, así de que en este abanico voy a agregar nada más 2 puntos altos, 2 cadenas y un punto deslizado en la cadenita número 3 de mi punto alto. Y de este modo es como que si aquí tuviera solamente un abanico.
porque si no este me va a quedar demasiado junto y en la parte de abajo de donde va la axila se iba a ver así como apretado y se iba a ver muy feo. Así de que ahora voy a tejer aquí solamente un abanico y para eso me voy a deslizar un poquito para acá para que el abanico quede justamente en medio. Me voy a pasar para este punto de aquí. Y ahora sí, aquí voy a tejer 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos, y de este modo aquí ya voy a completar mi abanico. Este quedó muy feo. Ahí está, y ahora sí continúo con mis 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y acá mi siguiente abanico. De este modo voy a tejer hasta formar 1, 2, 3, 4, 5, yo creo que voy a formar 5 vueltas, y aquí después en vez de tejer 4 puntos altos solamente voy a tejer 3 puntos altos el abanico. Y cuando hagamos esta figura de aquí, en vez de tejer 3 cadenitas punto bajo, 3 cadenas, voy a tejer 2 cadenas punto bajo, 2 cadenas y el abanico para reducir un poquito la manga y que no quede tan ancha. Entonces voy a tejer de este modo un aproximado de 5 vueltas y nos vemos enseguida. Bien, miren, aquí en la vuelta anterior tejí mis 3 cadenitas, se me pasó grabárselos, pero tejí 3 cadenitas, ok, ya no tejí 4, tejí 3, aquí estoy en la vuelta número 5 y ya de aquí pues ya me voy a ir a tejer simplemente hasta el largo que necesite la blusa, que es 3/4. Puedes tejer exactamente lo mismo, pero ahora en vez de 4 cadenas pues agregué 3 cadenitas y déjenme terminar el abanico. Y ahora aquí en vez de tejer 3 cadenas punto bajo voy a agregar 2 cadenitas punto bajo, 2 cadenas y el abanico. Así ya me voy a ir a tejer todo el largo que necesite la blusa, porque ya de este modo vamos a hacer la manga un poquito más angostita para que se vea pues más bonita, ok. Ya si ustedes quieren más delgadita la manga pueden apretar un poquito más este punto, o aquí en vez de 3 cadenas agregar 2 cadenas, el abanico, 2 cadenas, el abanico, y aquí mantenerse con una cadena punto bajo, una cadena y el abanico. Así me voy a ir tejiendo hasta que tenga el largo que necesite. Bueno, miren, así es como ha quedado lo que viene siendo nuestra manga. Esto es lo que le tejí. En total tejí 14 vueltas y pues ya de la parte de abajo queda un poquito más angostita al momento de agregarle solamente 3 cadenas y los 2 cadenas punto bajo, 2 cadenas y el abanico. Si ustedes quieren tejerla de manga larga, simplemente se va tejiendo todo hasta la parte de abajo, y si de la parte de abajo quieren que la manga les quede aún muchísimo más angostita, pues en vez de agregar 3 cadenitas y el abanico agregan 2. Pero por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado nuestra blusa tejida a crochet. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Yo soy Eli Conrib, nos vemos la siguiente semana con un tutorial nuevo. Bye.